Sí, sí, bueno, sí. Creo que por ahí, bueno, sí, ya por ahí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, entonces les preguntaba, hermanos, ¿cómo están el día de hoy ustedes? Bien bendecidos, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar el día de hoy aquí para compartir la palabra. Días ya con bastante frillito, muy agradable, ¿verdad? Es muy agradable el tiempo del frío, hermanos, para nosotros, entonces pues hay que disfrutarlo. El ser humano, por naturaleza, nos quejamos de todo, hermanos. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Siempre nos estamos quejando, pero no. Debemos aprender, hermanos, a recibir cada estación como debe ser. Disfrutar este tiempo de frío, bien a gusto, y más que son temporadas bien bonitas, hermanos. Diciembre es un tiempo bien bonito donde pues festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermanos, tomar este mes para reflexionar, para recapacitar en todo lo que hemos hecho durante el año y que sabemos que ha estado mal. Pero también, hermanos, como muchas veces entrando el año tenemos propósitos para nuestras vidas, creo que este próximo año, hermanos, no sería mala idea que ya no hagamos propósitos. Creo que lo más importante sería que llevemos a cabo los propósitos que ya llevamos a cabo el año pasado y en otros años y que no cumplimos, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues, es un gusto estar aquí, hermanos, para compartir la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Sí, ahí por favor acompáñenme inclinando su rostro. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te damos las gracias primeramente. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque has permitido, Señor, estar aquí el día de hoy. Gracias porque me has permitido a mí estar aquí para compartir tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí también, que pusiste los medios para que pudieran venir a edificarse, mi Señor. Gracias. Así también, Padre, te pedimos perdón por toda falta, por todo pecado, por toda mala conducta, Señor, que haya ofendido o que ofenda tu santidad, Señor. Perdónanos, amado Dios, y ayúdanos. En esta hora, Padre, venimos delante de ti, Padre Santo, principalmente yo. Te pido, Padre Santo, me ayudes en este momento, Señor, a compartir tu palabra. Que seas tú, Padre Santo, hablando a través de mi boca. Que únicamente, Señor, hable yo lo que tú quieras, que sea edificable para la congregación, Padre. Y así también te pido por mis hermanos, para que tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Que su corazón sea tierra fértil el día de hoy, donde la palabra caiga como una semilla, que crezca, que germine, que crezca y que dé fruto, Señor, en su tiempo. Quizás a largo plazo, pero qué importante, Señor, que fuera a corto plazo, Señor. Entonces, gracias, Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí, hermanos, si tienen sus cuadernos, sus lapiceros, su Biblia, por favor, pues vamos a darle uso, hermanos. Sabemos que esa es la herramienta que debemos traer nosotros para tomar nuestras notas, y es importante porque dice un dicho que más vale una tinta pálida que una mente brillante. Entonces, qué importante es poder llevar nuestras notas, hermanos. El tema que yo les voy a compartir el día de hoy, hermanos, tiene como título las consecuencias del pecado. Como todos sabemos, hermanos, todo pecado tiene consecuencias. Es como cuando sembramos una semilla. Depende de qué sembremos la semilla. Si sembramos una semilla de limón, ¿qué vamos a cosechar? Limones. Si cosechamos una semilla de naranja, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar naranjas, ¿verdad? Pero también, si sembramos una semilla de alguna planta que dé espinas, nacerá una planta que dé espinas. Y similar a esta semilla es el pecado, porque lastima el alma de quienes lo practican y puede destruir. Y a las personas que se encuentran hacia nuestro alrededor también les puede destruir. Así, de la misma forma, hermanos, si existe odio, rencor, falta de perdón en nuestra vida, lo más probable es que se vaya haciendo una raíz de amargura en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Ese es el fruto por no saber perdonar, por estar en ese pecado. Entonces también no solamente afecta a la persona, sino que termina contaminando también a aquellas personas que están alrededor nuestro. Si yo soy una persona amargada, hermanos, voy a contaminar a mi esposa, voy a contaminar a mis hijos.
y por consecuencia voy a contaminar a todos aquellos que están hacia alrededor mío, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, en el libro de Génesis cómo Adán y Eva pecaron de desobediencia a Dios, y este pecado, hermanos, trajo consecuencias a sus vidas. Fíjense, trajo consecuencias a sus vidas. Este pecado fue el pecado de desobediencia, pero hermanos, no solamente trajo consecuencias a sus vidas, o sea, personalmente a ellos, también trajo consecuencias a toda la humanidad. Dios les dio un mandato a Adán y a Eva, el cual decidieron desobedecer. Ellos decidieron no cumplirlo, y fue cuando vino la caída del hombre, y con ello trajo sus consecuencias a la humanidad. Por favor, ahí abran su Biblia, hermanos, en Génesis 2, versículos 16 y 17. Vamos a estar leyendo un poco ahorita del libro de Génesis, ¿verdad? Sobre lo que es la tentación, la caída del hombre. Entonces, podemos ver en el mandamiento claro de Dios hacia Adán y hacia Eva. ¿Cuál era el mandamiento? Ahorita lo vamos a ver. Dice así, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como podemos ver, hermanos, en estos dos versículos establece un límite, pero también establece una advertencia, ¿verdad? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, les dijo, puedes comer de todos los árboles, de las manzanas, de las peras, de los mangos, de los aguacates, qué sé yo, cuántas frutas había en ese entonces, ¿verdad? Pero le dijo, puedes comer de todo, pero le puso un límite. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí viene, hermanos, fíjense bien, la segunda parte, la consecuencia, dice así, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A qué se refería? A la muerte espiritual, a la separación entre Dios y el hombre. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo la serpiente tienta a Eva en Génesis 3:1. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente cuestiona lo que Dios dijo para sembrar duda en el corazón de Eva, hermanos. Así también, de la misma manera, Satanás siembra duda en el corazón de muchos cristianos y terminamos cayendo en pecado por no obedecer la voz de Dios, porque muchas veces Dios habla a nuestra mente, pero sobre todo habla a nuestro corazón y nos dice, no lo hagas. Y Satanás dice, hazlo, no pasa nada. Qué agradable es el pecado. Siembra esa duda. Y preferimos muchas veces hacerle caso a Satanás antes que escuchar la voz de Dios, ¿verdad, hermanos? Antes que ser obedientes a su palabra. Seguimos leyendo, hermanos, en Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podemos ver cómo la serpiente contradice directamente el mandato de Dios hacia Adán y hacia Eva, ¿verdad? Pero enseguida podemos ver claramente también el acto de desobediencia que ellos cometen. Aquí en el versículo 6 de Génesis capítulo 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Después viene la culpa, y es cuando son abiertos los ojos y saben por primera vez lo que es la vergüenza. ¿Sí? Es como cuando un bebé, un niño recién nacido, no sabe qué es la vergüenza. Un niño recién nacido le quitan el pañal, lo cambian, no sabe lo que es la vergüenza. Todavía el niño aún va creciendo, tiene 2 años, 3 años, el niño corre por la sala, se sube al sillón, anda con pañal o sin pañal, para él le da lo mismo, ¿verdad? Pero nos vamos dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, este niño va tomando conciencia y le va empezando a dar vergüenza. Si la mamá tenía por costumbre bañarlo todo el tiempo, llega un día en que le dice al niño, ¿sabes qué, mamá?
ya no me bañes. Ya no me bañes ahora, yo lo quiero hacer solo. ¿Pero por qué? Si siempre te he bañado. No, es que no me gusta. ¿Por qué? Porque le empieza a dar pena, ¿sí? Simplemente no sé si alguno de los que están aquí o que estamos aquí, que son papás, alguna vez le pasó que el niño se metió ya a su recámara y cerró la puerta y pues voy a entrar, es la recámara de mi hijo, y le abres y mi hijo se está vistiendo. Los hijos, llega el momento en que ya se molestan con uno, ¿verdad? Se molestan con uno y ¿qué es lo que le dicen? No, pero papá, de menos toca la puerta, debes tocar la puerta. ¿Por qué? Porque es cuando se va desarrollando esa conciencia, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? ¿Por qué lo hicieron? Porque la desobediencia, el pecado, produce vergüenza y separación. De la misma forma pasa, hermanos, con aquellas personas que andan en pecado. Se apartan, no quieren convivir con nadie, no quieren saber nada de alguien que tenga contacto con Dios. ¿Sí? Muchas veces en la misma iglesia sabemos de algún caso, de algún hermano o alguna persona que puede andar en pecado o que sabemos que anda en pecado. Y ese hermano comúnmente lo invitan a alguna convivencia o simplemente se reúne uno a platicar de algo y no, el hermano no se quiere aproximar. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, porque sabe que anda en pecado, ¿verdad? Muchas veces llegan y se sientan en las partes de allá atrás y en cuanto el pastor inclina la cabeza para orar, el hermano se para y se va. ¿Por qué? Porque este hermano tiene vergüenza, porque tiene miedo a ser confrontado, porque si sabe que aquel hermano se va a aproximar a él, le va a decir, hermano, ¿qué pasa? Te he visto distante. Mira, dice la palabra de Dios, y empieza. Y es lo que queremos evitar, o que quiere evitar aquella persona, el ser confrontado, ¿verdad, hermanos? Seguimos leyendo en el capítulo 3, versículo 9, dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? He aquí, es cuando comienzan las culpas, como comúnmente suele suceder. El ser humano, hermanos, por naturaleza nunca queremos asumir la responsabilidad de algo que hacemos incorrecto, ¿sí? Simplemente nos quedamos cortos. Aquí habemos muchos matrimonios y muchas veces los varones cometemos un error, pero volteamos y vemos a nuestra esposa y le comentamos, es que tú no nos dijiste, si tú me hubieras de haber dicho, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Cierto o no es cierto? Nada más me pasa eso a mí, hermanos, ¿verdad? Empezamos a echar culpas y eso no es correcto, hermanos, fíjense bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, seguimos leyendo, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En ese momento están reconociendo que desobedecieron, pero también se están tratando de justificar. Fíjense bien lo que dice aquí Eva. La serpiente me engañó y comí. Si hubieran estado conectados con Dios, hubiera estado siempre frescos con la presencia de Dios en su vida, no verse alejado a donde no se les dio la autorización que se alejaran, hubiera sido diferente. No hay una justificación, ¿verdad? Es como cuando nosotros caemos en pecado, es que la mujer, es que mi tío me dijo y por eso yo lo hice. No, pero Dios, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Y nosotros es a quien debemos de hacer caso, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a leer ahí, hermanos, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 16 al 19, dice así, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así es que, hermanas, las que ya han tenido bebés, que han tenido hijos, que son madres, pues ya saben a quién le deben ese sufrimiento, ¿verdad? Ese dolor que inclusive muchas veces no puede ser natural nada más, tienen que inclusive administrarles algún tipo de anestesia para que puedan salir sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento, hermanos. Yo también me he puesto a pensar muchas veces. Ustedes saben que me dedico a la agricultura, nos dedicamos en el campo, cultivamos el nopal. Por ahí en el tiempo de abril y mayo son unos caloronazos terribles. Andamos ajuatados, espinados. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que se me viene a la mente en ese entonces? Adán y Eva. Digo, por culpa de ellos estamos aquí nosotros, pero bueno, Dios de alguna manera no nos ha dejado y no nos ha desamparado, ¿verdad? Dice así: Dios anuncia las consecuencias para la mujer y el hombre y la tierra por causa de la desobediencia. Sabemos, hermanos, que toda desobediencia tiene consecuencias. Así es que por la desobediencia, fíjense bien, de Adán y Eva se rompió la relación entre Dios y el ser humano. El pecado trajo muerte espiritual, pero también trajo muerte física. Además, trajo dolor, fíjense, trajo dolor, trabajo, sufrimiento. Pero lo más terrible, hermanos, en la realidad no es que nos haya traído dolor, trabajo y sufrimiento. Lo más terrible, hermanos, es la separación que se generó entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Y el pecado qué significa, hermanos? El pecado significa separación entre Dios y el hombre. Queremos tener a Dios, pero no queremos dejar ese pecado. Es como querer estar con los vecinos del otro lado, pero tenemos esa barda. No nos permite tener una comunicación con ellos. De la misma manera, así es el pecado, hermanos. El pecado entró en toda la creación. Desde entonces todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Romanos 3:23. Dice así. Si gustan, por favor, verlo en su Biblia para que vean qué es lo que Dios dice. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos dice, hermanos, que todos los seres humanos, sin excepción, hemos pecado, y debido a ese pecado nos hemos quedado lejos, nos hemos quedado separados, incapacitados de alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, la perfección y la presencia de Dios, hermanos. En pocas palabras, hermanos, el pecado nos aparta de Dios. Y así como nos aparta de Dios, también nos deja sin poder salvarnos por nosotros solos. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarnos? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Qué podría hacer yo? ¿Verdad? No podemos hacer nada, hermanos. Dice: por cuanto todos pecaron, fíjense bien, Pablo no deja espacio ni hace acepción de personas. Habla de jóvenes, de personas no jóvenes, de adultos. Habla de pobres, de ricos, de judíos, de griegos, ¿sí? Habla de personas religiosas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, todos fallamos, hermanos, ya sea por pensamientos, por palabras o acciones que cometemos. No se refiere a pecados grandes. Ay, es que él hace pecados muy grandes y yo no. No se refiere a pecados grandes, sino a cualquier falta que no está a la altura de la santidad de Dios. También dice, hermanos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que nos quedamos cortos, no podemos disfrutar de su gloria plenamente. Como decía anteriormente, no podemos salvarnos con nuestras propias obras. Es como tratar, hermanos, de brincar un abismo, ¿verdad? No sé, un barranco
o de una casa a otra muy lejos. No podemos hacerlo por nosotros mismos, porque nosotros estaríamos provocando la misma muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos un puente para poder transitar hasta el otro lado y para poder llegar con bien, para llegar a salvo, ¿verdad? Para no morir. Entonces nosotros como hijos de Dios sabemos que el único puente, hablando espiritualmente, es nuestro Señor Jesucristo, y es el único en el cual podemos obtener la salvación. Pero miren, hermanos, se habla de las consecuencias. Las consecuencias son graves, las consecuencias del pecado. Pero también, gracias a Dios, Él ya tenía un plan para toda la humanidad. Y debemos estar agradecidos con Dios todos los días, las 24 horas, cuando andamos caminando, trabajando, aún quizás cuando estamos hospitalizados o en cualquier lugar. Señor, estoy aquí, pero tengo la salvación. Tú tienes el control de mi vida. No tenemos por qué temer, hermanos. Dice Romanos 5:18. Aquí dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida eterna. En este versículo, hermanos, resaltan 3 puntos muy importantes, ¿sí? Dice así que por la transgresión de uno. Ese uno, hermanos, ¿a quién se refiere? Ese uno se refiere a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Todos lo sabemos, porque Él fue quien murió, quien vino a este mundo a morir por todos los pecados de nosotros, porque vino a pagar el justo por nosotros, los injustos, hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Punto número 2, también dice nuestro versículo, por la justificación de uno vino me equivoqué, voy a regresarme poquito. Dice nuestro versículo, por la transgresión de uno, ese uno es Adán. Cuando desobedeció a Dios, en ese momento el pecado entró a la humanidad y trajo como consecuencia separación de Dios, o sea, muerte espiritual. También trajo una naturaleza inclinada al pecado. Por eso dice la Biblia que todos nacimos en esa condición de pecado. Todos nacemos así, hermanos, con el pecado original, como se le llama, ¿verdad? También dice nuestro versículo, por la justicia de uno vino la justificación de vida. Ese uno al que se refiere es nuestro Señor Jesús. Por medio de Él, hermanos, Dios nos ofrece la justificación. Es decir, somos declarados justos delante de Él, no por méritos propios, como decíamos anteriormente, sino únicamente por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él murió y nosotros al instante, cuando le reconocemos y creemos en ese sacrificio, Jesús nos otorga la salvación, ¿verdad? Ahora, no hay límites para Dios, porque aquí también dice a todos los hombres, o sea, no es a unos cuantos. Ay, es que este grupo que estamos aquí somos salvos. No hay límite para Dios. Dice a todos los hombres. Esto no significa que todos los hombres son salvos automáticamente, sino que la salvación está dispuesto para todos. ¿Por qué? Porque la salvación se recibe por fe, hermanos. Aquel que cree en Jesús, que cree en el sacrificio en la cruz, él recibe la salvación. Ah, no, tú no. ¿Por qué tú no? Si Dios dice que para todos, ¿verdad? Fíjense bien, dice Romanos 5:1. Por favor, ahí se abren su Biblia en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante en el mismo capítulo 5, pero versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, si todos somos pecadores, todos los que estamos aquí, toda la humanidad, ¿qué es lo que merece la humanidad? La muerte, hermanos. Dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense bien, o sea, el pecado tiene una paga y es la muerte, pero también tiene algo muy especial este versículo aquí y algo muy bueno para nosotros. Es un gran regalo que Dios nos quiso otorgar. Dice, mas la dádiva, mas ese regalo que Dios te quiso dar
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a hacer una pregunta a todos ustedes, hermanos. Ahí no la conteste, si quieren nada más pónganse a reflexionar, recapacitar, a meditar un poco. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién les ha dado a ustedes o quién nos ha dado un regalo que no merecemos en el transcurso de nuestra vida? Creo que todos en su momento hemos recibido un regalo que no merecemos, ¿verdad? Por ejemplo, un perdón, porque nos portamos mal, porque hicimos algo indeseable para nuestra esposa, para nuestra familia, y no merecemos el perdón. Mas sin embargo, Dios puso en el corazón de aquella persona que nos perdonara, ¿verdad? O también una oportunidad o un regalo inesperado que ni siquiera pensábamos que íbamos a recibir. Miren, fíjense, de la misma forma, hermanos, Dios en su amor nos ofrece algo que no merecemos. ¿Qué creen que es, hermanos? ¿Sí? Dice, nada más y nada menos que el regalo de vida eterna, la salvación. Dice aquí en Romanos 6:23 nos muestra dos caminos, dos destinos y dos resultados, fíjense bien. El camino al pecado, que es igual a la muerte, o el camino a Cristo, que es igual a vida eterna. Dice nuestro versículo, la paga del pecado es muerte, y todo pecado siempre tiene un precio, ¿sí? El término paga, hermanos, del griego opsonión, significa salario o recompensa por el trabajo hecho. Cuando nosotros pecamos, recibimos nuestra recompensa también. Tenemos una paga, ¿verdad? Y esa paga, hermanos, es la muerte. Tenemos un sueldo, hermanos. O sea, cuando viene la muerte espiritual, viene la separación del hombre y Dios, pero también muchas veces el pecado puede llevar a la persona a la muerte física. ¿Sí? No nada más va a morir uno espiritualmente, sino también la persona puede llegar a la muerte física por causa de un pecado. Vamos a ver algunos puntos que pueden ocasionar muerte física también. Una persona que pues aparentemente está viviendo bien, quizás está viviendo en santidad, quizás está cristiano, no lo sé, pero de repente se encuentra con alguna persona y esta persona por ahí habla a Satanás y mira, no pasa nada, nada más es una vez, puedes probarlo, te vas a sentir bien, y puede entrar en la adicción de las drogas, ¿verdad? Esta persona puede morir quizás por una sobredosis, quizás por una riña, por un pleito callejero. También muchas personas dicen, es que yo fumo, pero fumo poquito y no pasa nada. También, hermanos, el tabaco no es bueno delante de Dios, es un pecado también. ¿Por qué? Porque con el tiempo las personas que fuman mucho empiezan con un problema en sus vías respiratorias, que no pueden respirar bien, al rato empiezan con tos, y cuando van a que lo revise el médico, les hacen un estudio y les dicen, ¿sabes qué? Es demasiado tarde, tus pulmones están destruidos, están manchados, tienes cáncer por haber fumado tanto. Entonces, ¿creemos, hermanos, que sí puede ser que todo eso nos lleve a la muerte física? Claro que sí, hermanos. Ahora también, fíjense bien, el alcoholismo, hermanos. El alcoholismo nos puede llevar a la muerte física, pero no solamente a la muerte física y no solamente va a afectar a la persona que está metida en ese vicio. El alcoholismo también afecta a todos los que están hacia su alrededor, ¿verdad? A su esposa, a sus hijos, a sus amigos, ¿verdad? Una persona que toma y que está metido en el vicio del alcohol, no solamente se afecta a sí mismo, sino afecta a todo lo alrededor. Y también no solamente en lo espiritual, ¿verdad? También afecta en lo físico y también afecta a las demás personas. Pero también muchas personas han llegado a terminar en la calle por causa del alcohol. Porque Dios les permitió tener una estabilidad económica, ¿verdad? Y cuando se empieza a derrochar el dinero de esa manera, es despreciar la gracia de Dios que Dios está dando a aquella persona, para que aquella persona haga buena administración de ese recurso. Y más sin embargo no lo hacen. Gracias a Dios, porque el Señor a muchos de los que estamos aquí nos ha librado de muchas cosas, algunos similares, a unos menos, a otros más, pero Dios nos ha sacado de un lugar donde no era correcto que estuviéramos, ¿verdad?
Hay otros puntos bien importantes. Por ejemplo, una persona que anda en adulterio es un pecado grave delante de Dios. Yo quedo sorprendido últimamente porque ya la gente ha muerto, es insensible, las mismas autoridades, ya el adulterio no lo ven como algo grave. Antes se investigaba y se llegaba al trasfondo de todo aquello para poder otorgar un divorcio. Ahora no, hermanos. Ahora simplemente basta con que la persona diga, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque no vivo a gusto con él. Las autoridades proceden, hermanos, fíjense, y los divorcian. Qué vergüenza, hermanos, fíjense. ¿Por qué? Esta persona, ahorita estaba hablando sobre el adulterio, sobre la fornicación. También esta persona puede traer, o estas dos partes pueden traer también, en cierta manera, muerte física también. Porque la persona anda como el colibrí, hermanos. ¿Cómo anda el colibrí? El colibrí anda volando, anda libre, anda de flor en flor por ahí. Pero no mide consecuencias, hermanos. Y al rato llega a su hogar con una infección venérea, llega con un SIDA, con una enfermedad incurable. Y ya cuando acuerda es demasiado tarde, ya contagió a su esposa, ya contagió a su familia. Entonces, hermanos, debemos ser muy cuidadosos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ver también, hermanos, 3 tipos de muerte que produce el pecado. Sí, por favor, si quieren anotar punto por punto, y ahí se los dejo, hermanos, para que ustedes tomen nota. La muerte espiritual, hermanos, es igual a separación de Dios y el hombre. Fíjense bien, es un punto número 1. Punto número 2, muerte moral, que significa esclavitud al pecado. Es cuando la persona, hermanos, pierde la sensibilidad y peca deliberadamente sin darse cuenta que está ofendiendo la santidad de Dios. Hace muchas cosas que son pecado delante de Dios y dice, es que no pasa nada. Es que no me ha pasado nada. Es que lo hice y no veo ninguna consecuencia. Probablemente, hermanos, Dios tiene un tiempo para todo. La consecuencia no sea en ese momento. Pero de que va a haber consecuencias, hermanos, por haber hecho lo incorrecto. Punto número 3, hermanos, la muerte eterna, hermanos. Creo que ya cuando es la muerte eterna, hermanos, ya no hay vuelta atrás, porque es separación definitiva de Dios si no hay arrepentimiento de la persona. Aquella persona, hermanos, que aún cuando todavía está en pecado, por muy sucia, por muy metida que esté en aquel pecado, aún cuando reconoce que está fallando y busca de Dios y se arrepiente, esa persona, hermanos, podrá estar en la presencia de Dios. Pero cuando no hay arrepentimiento, hermanos, ni una misa, ni un rosario, ni un rezo, ni lo que haya habido y por haber, va a poder rescatar a aquella persona del castigo eterno, hermanos. También dice nuestro versículo en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Quedamos que dádiva, ¿qué es, hermanos? Es, mas el regalo de Dios para todos los que creen en el sacrificio de Jesús es vida eterna. ¿Por qué? La palabra dádiva significa regalo gratuito hacia la humanidad. Este no se gana, se recibe por gracia, y la gracia sabemos que es un regalo de Dios. Es decir, no podemos ganar por ningún mérito humano, ni tratando de ser las mejores personas, ni haciendo buenas obras. Porque hay personas que piensan que el hacer buenas obras nos llevarán un día a estar en la presencia de Dios. Yo no sé, hermanos, si todos los que están aquí o nada más a mí me pasó antes de conocer al Señor Jesús. Fíjense bien, salíamos con mi esposa siempre a algún lugar y cuando yo tenía la oportunidad, llegábamos al semáforo y aunque el chavo no me limpiara el parabrisas, porque a veces lo traía limpio, ¿verdad? Y le decía, no me lo limpies. Pero yo sacaba una moneda y se la daba. Veía a una persona adulta, a alguien que yo consideraba que tenía necesidad, y sacaba uno de 20, uno de 50 y se lo daba. ¿Y cuáles creen que eran mis palabras? ¿Qué creen que era lo que le decía a mi esposa? Ya hice la obra del día, ya me gané un pedacito de cielo. Qué equivocados vivimos, hermanos, cuando no conocemos la verdad. Es como, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí hemos leído, ¿Jesucristo cómo murió? A ver, hermanos, contéstenme, ¿Jesucristo cómo murió?
murió crucificado. Pero también dice, hermanos, que había a su derecha y a su izquierda, había a ambos lados, había un malhechor. Malhechor, malhechor, es de mal hecho. Esta persona no hacía lo bueno, hacía cosas malas. Quizás estas personas eran violadores, extorsionadores, secuestradores, ladrones. No sabemos qué eran, hermanos, pero eran malhechores, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Escritura que uno volteaba a ver a Jesús y se burlaba de él. Dice, injuriaba. Injuriar significa burlarse. Y le decía, a ver si es cierto que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. Hazle a ver cómo le vas a hacer. Él, lejos de tener otra actitud, él se burlaba, como muchas personas lo suelen hacer. Pero también había otro malhechor que volteó y vio a la cruz, vio a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. ¿Qué le contestó Jesús, hermanos? De cierto digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Estos hombres tenían buenas obras. No tenían buenas obras porque eran maleantes. Pero este hombre reconoció a Jesús como su Dios, como su Salvador, y Jesús en el instante le dijo, de cierto digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Vamos ahí, por favor, hermanos, a Efesios 2:8. Vamos a darle lectura, por favor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como decíamos, la gracia es el favor inmerecido de Dios. No es algo que el ser humano provoca, compra o que merezca, hermanos. La salvación, fíjense de dónde nace. La salvación, hermanos, nace del corazón de Dios, no en nuestros esfuerzos humanos. Gracias a Dios que nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios a nosotros es que nos da lo que no merecemos, porque no por nuestra linda cara o porque seamos buenas personas Dios nos da la salvación. Eso es porque a Él le plació y por amor hacia nosotros. Ahí seguimos leyendo en Efesios 2:29, dice así, no por obras para que nadie se gloríe. Por si todavía quedaba por ahí un rescoldito, ¿verdad? Y el pensar, voy a hacer obras para gloriarme y estar bien delante de Dios y decir, ya tengo la salvación. No, hermanos, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, las obras que hagamos, hermanos, únicamente son la consecuencia que ya entendimos quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ya entendimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Ya entendimos que Jesucristo es nuestro Redentor. Ya nos salvó del castigo que nosotros merecíamos y que ahora ya no somos condenados. Porque nosotros éramos condenados por causa del pecado. Pero ahora ya entendimos, hermanos, todos los que estamos aquí, gracias a Dios, de que Jesucristo dio la vida para salvarnos. En el momento que decidimos, hermanos, creer en el sacrificio de Cristo, en ese momento somos libres del pecado por medio de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y en ese momento, fíjense bien, ese traje sucio, pestilente, que nos hacía ver como indigentes, como mendigos o limosneros, hermanos. En ese momento, Dios nos limpia y nos entrega, hermanos, un nuevo vestido. Hablando espiritualmente, hermanos, ahora Cristo nos da una vestimenta limpia, nos da una vestimenta blanca, la cual debemos cuidar que no se ensucie más, ¿sí? Algunos de ustedes, hermanos, aquí sí pueden levantar la mano, ¿eh? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha puesto así de gala o se ha vestido bien guapo, bien guapas, con un pantalón blanco y una camisa blanca y lo cuidan mucho? ¿Quién lo ha hecho, hermanos? Algunos de los que estamos aquí lo han hecho o lo hemos hecho. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Esa ropa no la tratamos como cuando traemos cualquier color encendido como el que traemos ahorita. Lo cuidamos tanto porque el blanco sabemos que con cualquier cosa se puede manchar. Pues entonces esa misma importancia que le damos nosotros a esa prenda que nos ponemos y que la cuidamos tanto, hablando espiritualmente también debemos cuidar esa vestimenta que Dios nos da. ¿Sí? Debemos cuidarla tanto, a tal grado que cuando identifiquemos que nos vamos a salpicar de aquel pecado, mejor alejarnos, hermanos. Fíjense bien,
Dice Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornando con sus joyas. Más adelante, hermanos, en el libro de Gálatas 3:27, hermanos, libro de Gálatas 3:27, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Quién de los que están aquí, hermanos, está vestido de nuestro Señor Jesucristo? Amén, hermanos. Gracias a Dios, porque Jesucristo nos viste de pureza, de santidad, hermanos. También nos viste de amor. Y así es como debemos estar vestidos nosotros también siempre, hermanos. No el día de hoy que venimos a la congregación, sino todo el tiempo que vamos a algún lugar, en nuestro trabajo, en la empresa donde estás, en la escuela, los jóvenes, cuando están con sus amigos, cuando estamos con nuestros amigos, siempre tenemos que cuidar eso, hermanos. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, hermanos, ya que hemos sido vestidos de blanco, ¿ahora qué debemos hacer? Debemos cuidar de no manchar ese traje nuevo que el Señor nos ha dado. Miren, hermanos, el blanco no es un color tan simple. El blanco representa pureza, perdón total, limpieza de pecado y restauración espiritual. No importa cuán manchada haya estado la vida de nosotros, la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia por completo. ¿Sí? Entonces, no podemos poner la excusa: es que yo era el más malo del barrio, yo era el asaltante, yo era el violador, yo era aquello, yo era lo otro. No hay excusa para Dios. ¿Por qué? Porque dice que la sangre de Jesucristo nos limpia por completo, hermanos. Vamos ahí, por favor, hermanos, a 1 de Juan 1:7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la pregunta sería: ¿de cuántos pecados nos limpia la sangre de Cristo, hermanos? De todo pecado. Cometí 10 pecados, pero quizás me limpia de 7 y me deja con 3. No, dice el Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. Ya que hemos sido vestidos de Cristo, hermanos, y perdonados de todo pecado, veamos otros 3 puntos. Fíjense bien, tenemos una nueva identidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva identidad. Y esta identidad es que el mundo ya no nos gobierna. Ahora quien nos gobierna, ¿quién es, hermanos? Quien nos gobierna es el Espíritu Santo, por lo cual nuestra identidad la encontramos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Otro punto, hermanos, número 2. Tenemos nueva posición delante de Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos nueva posición delante de Dios. ¿Sí? Antes nuestra posición delante de Dios era de personas detestables, de personas que tenían siempre una separación, que no queríamos saber de Él, ¿verdad? Nuestra posición delante de Dios era de personas pecadoras, hermanos. Fíjense bien. Pero les quiero decir una cosa. Ahora, de ser personas pecadoras para Dios, ahora somos personas justas. Ahora nuestra posición es segura, basada en la gracia de Dios. ¿Sí? No sé si entiendan, hermanos, pero ya ahora Dios no nos ve como pecadores. Dios nos ve ahora como personas justas, porque Él nos ha justificado a través del sacrificio. También el punto número 3 dice: tenemos nueva manera de vivir. Qué triste sería, hermanos, que diciendo que somos cristianos, nuestra vida siguiera siendo la misma. Que nosotros siguiéramos reproduciendo el mismo pecado que anteriormente que producíamos. Cuando no conocíamos del Señor, pecábamos deliberadamente. Y hacíamos muchas cosas que ofendían la santidad de Dios, mas sin embargo lo hacíamos porque no conocíamos del Señor. Pero ahora les quiero decir una cosa, hermanos. Ahora que conocemos del Señor, sabemos que si pecamos, ofendemos a Dios. Y eso ocasiona separación total. Solamente a través del arrepentimiento nos podemos volver a acercar, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. Fíjense, no, porque yo soy un hijo de Dios y puedo hacer lo que quiero. No, fíjense bien, hermanos, como hijos de Dios tenemos una responsabilidad
mucho más grande que las personas que no conocen de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Cristo nos ha dado una nueva vestimenta y somos llamados a cuidarla. ¿Y de qué manera la podemos cuidar? Dios nos llama, fíjense hermanos, es la manera que podemos cuidar esta vestimenta. Dios nos llama a vivir en santidad, nos llama a apartarnos del pecado, pero sobre todo nos llama a andar en obediencia a su palabra, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué andar en obediencia a su palabra? Porque Él nos viste no para ocultar el pecado, hermanos, y para que lo sigamos practicando. Él nos viste para cambiar nuestra identidad. Y vamos a ver algunos otros puntos, hermanos. Fíjense, estos puntos son importantes. Y no solamente como hijos de Dios, hasta las personas de afuera deberían de entender esto, pero no lo pueden entender porque tampoco nosotros no lo entendíamos en aquel tiempo. Un punto muy importante es cómo hablamos. ¿Qué tipo de palabras son las que salen de nuestra boca? Las palabras que salen de nuestra boca, hermanos, ¿son palabras de maldición o son palabras de edificación? Palabras que destruyen o palabras que construyen, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ver. ¿Qué es lo que cuidar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Ahora, si antes maldecíamos, hermanos, ya no debemos maldecir. ¿Por qué no debemos maldecir? Yo con mis palabras podré decirles, ¿por qué no pueden maldecir? ¿Por qué no debo maldecir? Pero no, Dios nos enseña por qué no debemos maldecir. Vamos al libro de Mateo, por favor, hermanos, capítulo 12, versículo 36. ¿Ya lo tienen algunos, hermanos? Y si no lo tienen, ahí están en las pantallas, hermanos. Dice, Mateo 12:36 dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Fíjense bien, palabra ociosa. Esto quiere decir, en el griego es argos, y significa una palabra inútil, vacía, sin fruto, irresponsable. Ahora, no solamente se refiere a bromas o conversaciones ligeras, hermanos, sino a palabras dichas sin verdad, palabras dichas sin amor, sin responsabilidad, que dañan y engañan y deshonran la santidad de Dios. Tenemos que cuidar todo ese tipo de vocabulario, hermanos, y esas palabras. Fíjense, eso también incluye, hermanos, para los que dicen, no, pues al final de cuentas me puedo poner a platicar por ahí con un hermano, una hermana o alguien. Incluye mentiras, chismes, calumnias, palabras hirientes y juicios injustos. Porque nosotros no somos nadie, hermanos, para juzgar a nadie. Nosotros cuando sabemos de alguien y se puede dar un consejo, debemos hacerlo, si lo permiten y si Dios te da la sabiduría para hacerlo. Pero no somos quien nosotros para juzgar. Nosotros debemos orar por aquellas personas, ¿verdad? Pero también dice que son palabras hirientes. Hemos cuidado muchas veces cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestra esposa, cómo nos dirigimos con un hermano o una hermana de la iglesia y le decimos una palabra simple, muchas veces hasta por vacilar, por bromear un poco, pero cuando acordamos, estamos dañando, hermanos, con estas palabras. Dice ahí enseguida en Mateo 12:37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas personas en la actualidad, hermanos, hablan a base de puras malas palabras. En los hogares, en las casas. ¿Cuántas veces escuchan los gritos de los vecinos cuando le están gritando con palabras altisonantes a sus hijos? ¡Órale, pip! Y sale la palabra por allá y, híjole, esos vecinos, ¿verdad? No te sientes ni cómodo viviendo cerca de ellos. El consejo cuando se pueda y si no dando testimonio para que vean que, pues, los vecinos son diferentes, ¿verdad? Desgraciadamente, ahora también, no solamente los padres tratan así a los hijos. Desgraciadamente también muchas veces los hijos en su rebeldía y en su mala educación también contestan de la misma manera, pues, a sus padres, ¿verdad? También ofendiéndolos. Ahora, los jóvenes en la calle donde hay grupitos de jóvenes, parece que saliera deshecho de un drenaje cuando están hablando. Lastimosamente, hermanos, es lo que se les ha enseñado, ¿verdad? Es lo que se les ha enseñado a estos jóvenes o es lo que han entendido porque eso es lo que han aprendido en sus casas, ¿verdad?
Fíjense bien, ellos lo hacen porque no conocen a Dios y no se dan cuenta que el día que estamos en la presencia de Dios, que estemos en la presencia de Dios, aún de las malas palabras, hermanos, entregaremos cuentas. ¿Cuántas veces escuchamos decir a las personas, fíjense, porque de verdad yo he escuchado decir a las personas regularmente, bendito sea Dios, gracias a Dios, Dios tiene cuidado de mí, ¿verdad? Primeramente Dios lo vamos a hacer y mencionan a Dios, y mencionan a Dios, y mencionan a Dios con tantas palabras, ¿verdad? Pero luego con esa misma boca se maldice a nuestro prójimo cuando dijo, gracias a Dios porque tengo un trabajo, bendito sea Dios porque proveó. Y al rato, órale, ¡pup! Y le habla a su hijo con malas palabras, maldice a su prójimo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en Santiago 3:8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Fíjense, hermanos, las malas palabras, cómo son catalogadas por Dios cuando salen de nuestra boca. Dice, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición, maldición. Hermanos, esto no puede ser. Fíjense cómo dice Dios en esta palabra. No, sí puedes decir una cosa, hombre, y luego te retractas y dices la otra. No, claramente dice en el versículo y se dirige a nosotros, dice, hermanos míos, esto no puede ser. No pueden hablar de esa manera. Entonces, miren, punto número 2. Si antes mentías, ahora ya no lo hagas, porque la mentira es un pecado muy grave, hermanos, también delante de Dios. No es verdad, hermanos, porque todavía uno como que pone en estándar las mentiras, ¿verdad? Dicen, es que es una mentira grande. No. Él es muy mentiroso porque siempre has hecho unas mentirotas. No, yo sí miento, pero digo mentiras chiquitas, mentiras que no dañan tanto, que no afectan. O simplemente dicen, la mentira es rosa o la mentira es blanca. Ponen colores suaves para que suene de una manera no ofensiva. Pero les quiero decir una cosa, hermanos. La mentira es tan negra y tan sucia delante de Dios como lo es todo pecado, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos. Al final la mentira es un pecado que tarde o temprano traerá consecuencias, pero no positivas. Traerá consecuencias negativas a la vida de aquella persona de quien lo practica. ¿Sí? Les voy a contar, hermanos, es algo que se asemeja a este pecado de la mentira. Les voy a hablar sobre una reflexión, si así se puede hacer. Dice, cierto día, un rey decidió buscar un esposo digno para su hija y llamó a todos los jóvenes de la ciudad. Cuando ya todos los jóvenes estaban reunidos y acudieron a aquel llamado, el rey les dio a los jóvenes una maceta pequeña con tierra y les dio una semilla. Y les dijo, ustedes se van a ir a su casa y en cierto tiempo ustedes van a volver. Cuando los jóvenes veían que el tiempo se aproximaba, fíjense bien, veían que la semilla que habían puesto no nacía. No nacía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron muchos jóvenes? Decidieron hacer trampa para llevar ¿qué? La mejor plantita, más verde, más floreada, más hermosa. Unos cambiaron otra semilla porque todos los que querían era casarse con la hija del rey. Unos pusieron otra semilla, otros fueron y agarraron ya una plantita que estaba por ahí, la metieron en la maceta, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que llevándola mejor, sabían que se casarían con la hija del rey. Fíjense bien, llegándose el día, todos se presentaron con sus macetitas, muy verdes, floreadas, bonitas, hermosas. No había cuál de todas las macetas ir, hermanos. Pero fíjense bien, entre toda la juventud de esa ciudad, de los que fueron, solo un joven llegó con la maceta vacía y dijo, Señor, por más esfuerzo que hice, no pude traer una planta hermosa como los demás. Fíjense bien. Y el rey en ese momento supo que él sería el esposo de su hija, porque vio su honestidad y les dijo a todos,
Ese día que vinieron ustedes y que les di esa macetita y esa semilla, la semilla que les di era estéril, por lo cual era imposible que ustedes hubieran traído una maceta tan hermosa, ¿verdad? Quiero decirles que todos ustedes son unos deshonestos y son unos mentirosos, pero el joven de la maceta vacía, fíjense bien, el joven de la maceta vacía prefirió decir la verdad, aunque lo dejara en desventaja hacia todos los demás. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos? La enseñanza es que Dios no busca apariencias, Dios no busca macetas bonitas, no busca flores hermosas. Fíjense bien, Dios lo que busca, hermanos, son corazones dispuestos que estén siempre a hablar con la verdad. Eso es lo que nos deja esta reflexión. Me gustó mucho, hermanos, por eso es que la puse aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, la mentira no es de Dios, porque Dios es verdad, ¿sí? Jesús dijo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, fíjense bien, hermanos, un hijo de Dios ya no practica la mentira. Ahora se goza ¿en qué? En decir la verdad. Cuando decimos la verdad nos gozamos porque sabemos que estamos hablando de Dios y sabemos que estamos siguiendo el lineamiento que Dios nos ha dicho que tenemos que seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos agradar a Satanás, buscamos agradar a Dios, ¿verdad? Fíjense bien, ¿por qué no debemos agradar a Satanás? Porque dice la Escritura, hermanos, que el diablo, es el padre de la mentira. Vamos ahí, hermanos, en sus Biblias, por favor, a Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién es nuestro Padre? Pues Dios. Como hijos de Dios debemos nosotros hablar siempre con la verdad, porque de lo contrario, hermanos, si nosotros practicáramos la mentira y siempre fuéramos unos mentirosos, cabría duda que Dios fuera nuestro Padre. Ahí deberíamos evaluar y pensar de quién somos hijos, ¿verdad? Punto número 3, hermanos. Si robabas, ya no robes. Efesios 4:28 nos dice: el que robaba ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué padre, ¿verdad, hermanos? Poder ir a trabajar, poder ganar nuestro salario, aquel recurso que Dios provee para nuestra vida. Pero no solamente eso. Dice ahí: trabaja, gana dinero y ve y despilfárralo y gástatelo con tu esposa, con tus hijos, con los amigos. No dice así, hermanos. Dice que trabajemos para que ese recurso que nosotros tengamos, que Dios provee para nuestra vida, también dice que tengamos que compartir con aquella persona que tiene necesidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Muchas veces nos aproximamos con un hermano que está pasando por alguna necesidad y le decimos: ¿cómo estás, hermano? Hermano, pues estoy pasando por una necesidad. Fíjate que estoy comprando unos medicamentos para mi hijo y me salen muy costosos, me salen muy caros. Y este tratamiento que tengo que comprarle ahora no me alcanza el dinero. Aún, hermanos, la reacción que tenemos como cristianos muchas veces es decir: no te preocupes, hermano, voy a orar por ti. Voy a estar orando para que el Señor supla la necesidad. Cuando dice la palabra: no te rehúses a hacer el bien cuando es debido, cuando tengas poder para hacerlo. Muchas veces, hermanos, aquella persona se nos aproxima con esa necesidad y lejos de decirle únicamente voy a orar, no quiere decir que la oración esté mal. La oración es lo que debemos hacer. Pero quizás en ese momento, esa oración en ese mismo momento está siendo contestada. ¿Y cuánto te sale el medicamento, hermano? No, pues fíjate, hermano, que es caro, me salen 2,000 pesos y eso. Y traemos ahí 2,500 en la cartera ahí que alguien dice por ahí: sácalos, dáselos a tu hermano, él está pasando por necesidad. Ahora, si nosotros también tenemos que hacer gastos y tenemos que suplir esa necesidad nuestra también, pues al menos le podemos decir: mira, hermano, si te salen 2,000, yo te puedo dar 500, te puedo dar 1,000 pesos. Y ¿sabes qué? Voy a orar para que el Señor
provea el completo para esos medicamentos. Pero desgraciadamente, hermanos, no lo hacemos, hermanos. Entonces, hermanos, el robar, al igual que la mentira y el ser malediciente, todos son pecados graves delante de Dios. Pero fíjense bien, nos justificamos diciendo: yo no soy asaltante ni secuestrador. La verdad, yo no veo nada malo si voy a la tiendita. Algún día han ido a la tienda, hermanos, y les han dado un cambiecito de más. Quizás un pesito o dos, quizás uno de a 20, uno de a 50, creo que muchas veces nos ha pasado. Pues fíjense, hermanos, les voy a decir, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos recibiendo ese cambio de más, sea uno de 50, sean 10, sean 5 o un peso, y nosotros nos damos cuenta, tenemos que regresar y decirle al señor de la tienda: mire, señor, ¿sabe qué? Me dio este peso de más, aquí se lo regreso. ¿Por qué? Porque Dios no pone límites. Dios únicamente en sus mandamientos, el mandamiento es: no robarás. Debemos de recordar que el mandamiento no es por cantidades, únicamente es no robarás, ¿verdad? Dios nos da la vida eterna, hermanos, desde el momento en que le recibimos en nuestro corazón, pero eso nos demanda arrepentimiento para dejar el pecado, fe para seguir a nuestro Señor Jesucristo, ya que en el arrepentimiento, fíjense bien, el arrepentimiento nos aleja del pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos es porque estamos reconociendo que estamos mal. Entonces, en ese momento, hermanos, el arrepentimiento nos aleja del pecado. Pero la fe en el sacrificio de Jesús, la fe nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. Ambos siempre, hermanos, van juntos y se deben continuar. ¿Cuánto tiempo? Durante toda la vida en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Fíjense bien, una frase que me gustó mucho, hermanos, dice: el arrepentimiento nos vuelve a Dios, pero la fe nos mantiene con Dios. La voy a volver a repetir. El arrepentimiento nos vuelve a Dios, pero la fe nos mantiene con Dios. Fíjense bien, el pecado en la vida de una persona es como una deuda impagable, pero Jesucristo vino y pagó en la cruz por todos nosotros. Vemos aquí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice así: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y desgraciadamente, hermanos, muchos tenemos malos hábitos. ¿Cómo estás, hermano? Pues, ay, más o menos. Renegamos. Dice el Señor, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Deberíamos de recordar a este versículo. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, gracias a Dios. Y aquí echándole ganas, ¿verdad? El regalo de Dios, la salvación, solo se recibe por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro camino que nos pueda llevar a Él, ni religión alguna, ni ningún esfuerzo humano que podamos hacer. Juan 14:6 nos dice, otra vez ya lo leímos anteriormente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús llevó nuestro pecado, hermanos, cuando murió en la cruz del Calvario. El castigo que nosotros merecíamos lo pagó Él al morir crucificado. Nosotros merecíamos estar algún día sufriendo en el castigo eterno, donde dicen que únicamente se escucha el lloro y el rugir de dientes. Mas sin embargo, por gracia de Dios, dice la palabra de Dios que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, y el castigo que merecíamos lo pagó Jesús en vez de nosotros. Les pongo un ejemplo, hermanos, fíjense bien, creo que es un ejemplo también muy claro. Imaginen que están frente a un juez, así, cualquiera de ustedes. Imaginen, o yo también, ¿verdad? Imaginen que estamos frente a un juez y somos culpables de un crimen, pero el hijo del juez de pronto abre la puerta y paga la multa y dice: déjenlo libre, yo pago por él, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros cuando merecíamos el castigo. Dijo el Señor: déjalos libres, yo pago por ellos, ¿verdad? Fíjense bien, ya vamos nada más otros 3 puntos más, hermanos, y concluimos. Debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Nadie está libre del pecado. Todos necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad. Por eso es, hermanos, que en Hebreos 3:15 dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Sí, ¿cuántas veces escuchamos la voz de Dios, hermanos, y endurecemos nuestro corazón? Dice, si oyeres hoy su voz, Dios habla hoy en el presente, o sea, en este momento que estamos viviendo, ¿verdad, hermanos? Por eso dice, por medio de su palabra, habla a través del Espíritu Santo y también habla a través de las circunstancias. Esto indica que nos está invitando a no posponer la obediencia. Si Dios nos está diciendo en este momento, hermanos, arrepiéntete, tienes un pecado oculto el cual debes de dejar. En este momento tenemos que decir ahí en el fondo de nuestro corazón, Señor, perdóname, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decíamos, Él nos está hablando a través del Espíritu Santo y nos indica que no debemos posponer más tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque escuchar no es solamente oír sonidos, sino atender con disposición y ser obedientes. Dios habla a mi vida en este momento, estoy dispuesto a escuchar, pero también quiero ser obediente a lo que Dios está hablando a mi vida en este momento. Cada vez que Dios habla, hermanos, hay una oportunidad que puede no volverse a repetir. Dios está hablando ahorita, Dios guarde la hora, pero pongo un ejemplo, saliendo pasa un camión y pum, adiós, ¿verdad? No sé quién. Pero es tiempo, hermanos, de escuchar la voz de Dios y de obedecer. Entonces, fíjense bien, por eso es importante no endurecer el corazón, ya que aquel corazón endurecido es aquel que se resiste e ignora, justifica el pecado. El endurecimiento del corazón, hermanos, no es de la noche a la mañana. Ocurre cuando Dios nos está hablando y le decimos, ya después, otro día voy a la iglesia. O siendo cristianos, es que no tengo ganas de ir, ¿verdad? Tengo mucho trabajo y ponemos muchos pretextos, ¿verdad? Es que hoy va a ser mi partido favorito y no me puedo perder ese partido. Me encanta el fútbol y si no voy, me muero. No, si no vas a la iglesia, más bien podemos morir, hermanos. Punto número 3, acepta el regalo de salvación. La salvación no se compra por buenas obras, se recibe por fe. Dice Efesios 2:8, dice así, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación, como sabemos, no nos corresponde, no es porque nosotros nos la hayamos ganado, dice que es un don de Dios. Y el número 3, hermanos, dice, vive una vida nueva. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, desde el día que conocimos a Jesús empezamos a vivir una vida nueva? A ver, levanten la mano de verdad. Y los que no han tenido una vida nueva, pues no la levanten, pero... A ver, no la levanten, hermanos, como que los veo. No han tenido una vida nueva, hermanos, de cuando conocieron a Jesús. A ver, levanten la mano los que han tenido una vida nueva. Qué bonito, hermanos. Porque muchos creo que sí han tenido una vida nueva. Hemos tenido una vida nueva, hermanos. Entonces, fíjense bien. Si ya recibiste el regalo, vive agradecido en obediencia y santidad. Primera de Pedro 1:15 dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Ahora, ay caray, pero los santos son aquellos que están en los templos donde hay imágenes. No, hermanos, no es de una imagen ni algo semejante. Santo significa todo aquello que hemos sido apartados para Dios. Por eso es que nos debemos santificar día a día de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo opera todo esto? Dios nos imputa a nosotros la santidad, por lo cuanto somos santos. Ya somos llamados santos por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Pero ahora, ¿qué nos queda? Un futbolista, un levantador de pesas, no es futbolista porque le dijeron, tú eres futbolista. No, ahora tiene que empezar a llevar esa práctica. Lo ven que va a la cancha de fútbol, lo ven que va al gimnasio, empieza a levantar pesas y de pronto, caray, ese es un gran futbolista, ese es un gran levantador de pesas. ¿Por qué? Porque es el ejercicio práctico, hermanos, de cada persona, de cada cristiano que nos corresponde a cada uno de nosotros realizar, hermanos. Es un ejercicio que tenemos que llevar todos los días, que tenemos que desarrollar todos los días. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Pues viene la tentación a mi vida, me volteo, no camino hacia allá,
como que voy a empezar a hablar malas palabras y recuerdo, a Dios le ofendo con mis malas palabras y tendré que entregar cuenta de ellas. O sea, de esa manera, hermanos, es el santificarnos cada día. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:11, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Una persona que ya ha entregado su vida a Cristo y le ha recibido en su corazón, es una persona, hermanos, que ha vuelto a nacer. Es cuando viene el nuevo nacimiento espiritual, de lo terrenal, de lo carnal. Ahora hay un nuevo nacimiento, hermanos, a lo espiritual, ¿verdad? Significa que de ser solo creación de Dios, ahora pasamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como podemos ver, hermanos, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios, dice la palabra de Dios aquí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, fíjense, por eso es que Dios el día de hoy quiere que vengamos a Él, o quiere que vengas a Él si tienes la necesidad, y empieces una verdadera transformación en tu vida. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que les decía hace rato. ¿Quién tiene una nueva manera de vivir? Creo que todos tenemos una nueva manera de vivir para el bien. ¿Por qué? Y para la gloria y honra y alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. No seguimos siendo únicamente creación de Dios ni las personas pecadoras que éramos en aquellos tiempos, ¿verdad? Seguimos leyendo aquí en el 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliándonos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, hermanos, fíjense bien, dice así: al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo dice, por nosotros los pecadores lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos justificados, hermanos. Vamos con la conclusión de este tema ya para terminar, hermanos. Fíjense bien, el pecado mata, hermanos. El pecado mata, pero Jesucristo da vida. Dios quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Quiere cambiarnos, quiere transformarnos, fíjense. Él quiere transformar nuestro corazón y con ello nos da la oportunidad, hermanos, de la vida eterna. Nuestro último versículo, hermanos, que vamos a leer es este. Segunda de Pedro 3:9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios, hermanos, que el Señor tenía para la iglesia el día de hoy, para mi vida, para mi corazón. Entonces, pues les invito, hermanos, que no echemos en saco roto el consejo de la palabra de Dios, que sea un saco donde la podemos, o si llegó a nuestro corazón, empiece a trabajar al instante. Y si hay corazones que aún todavía no tienen la decisión o que no tenemos la decisión, sacarla en el momento, pero no la desechemos, no la tiremos, hermanos. La palabra de Dios nunca va a ser para destrucción. La palabra de Dios siempre va a ser para edificación espiritual de nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar, por favor, ¿sí, hermanos? Amado Dios, Señor, en el nombre de Jesús,
En esta hora, Padre, te doy las gracias. Gracias, gracias, muchas gracias, mi Señor. Gracias porque indudablemente, Señor, eres fiel, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que has puesto el día de hoy, Señor, para esta iglesia. Gracias por permitirme, Padre Santo, Señor, ser un ducto, Señor, para poder compartir tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por esas palabras. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están el día de hoy aquí, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que sigas obrando, Señor, en la vida y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos el día de hoy, Señor. Nadie somos expertos, Señor. Nadie tenemos todo el conocimiento de tu palabra, Señor. La tenemos, Señor, escrita en la Biblia, pero nos quedamos cortos, Señor, porque para alcanzar ese conocimiento es muy difícil para nosotros como seres humanos, Señor. Te pedimos, amado Dios, que sigas obrando, que sigas llenando, Señor, esas vasijas de barro, Señor, que el día de hoy estamos aquí, Señor. Síguenos llenando, Señor, y que así sea, Padre Santo, que estas vasijas sean para uso de honra y no de deshonra, Señor. No permita, Señor, que el pecado siga asediando, Señor, el corazón de todos los hermanos que estamos aquí reunidos el día de hoy. Que así, Señor, como antes odiábamos a Dios, ahora odiemos el pecado y amemos a Dios al que antes odiábamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender que toda consecuencia, Padre Santo, tiene un pecado. Todo pecado tiene una consecuencia, Señor. Y esa consecuencia, Señor, es la muerte espiritual. Pero también, Padre Santo, ese mismo pecado muchas veces nos puede llevar a la muerte física. Y sabemos, Señor, que somos templo vivo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, Señor. El cual está en vosotros, Señor, pero es de ti, mi Señor. Y debemos cuidarlo, Señor. Debemos cuidarlo santificándonos cada día, desechando el pecado, aborreciéndolo y tomando en nuestra mano, metiendo en nuestro corazón esa palabra tuya que es la verdad. Queremos seguir siendo, Señor, transformados por tu palabra, Señor. Que las consecuencias, Señor, que haya del día de hoy en nuestra vida, Señor, sean consecuencias, Señor, positivas, consecuencias de edificación, no de destrucción, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.